Señor eterno Dios que moras en los altos cielos, quiero agradecerte, oh Dios, porque tú has permitido que llegue hasta tu casa de oración, oh Dios, implorándote ahora que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija y nos acompañe en esta mañana. Si alguno ha venido con alguna dificultad, algún problema, oh Dios, que tú suplas todas sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Bien, agradecidos al Señor. Amén, amén. Sí, muy bien. En la plataforma está el hermanito Luis, sí, de la Iglesia de la Madrid. Bienvenido. Valle Hernández, sí. Bueno, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, así que los diáconos que puedan pasar adelante. Mientras preparamos el alfolí para alabar a Dios, para darle gratitud lo que el Señor nos ha bendecido en la semana. ¿Sí? Muy bien. Sergio, ¿haces la oración? Sí.
interpretar y quello facciamo l'intino perché per facciamo a me. Amén. Sobre las palabras de vuestro hermano, otra vez mismo al clamar a Cristo rey, date nombre por ti. Otra vez el mismo camino, trovadero y sendero, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Amén. Nos ponemos de pie para cantar una alabanza al Señor. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Los que puedan ponerse de rodillas. Querido Dios, Padre, Papá, que estás en los cielos, acá estás reunido en tu pueblo, te alabamos por este sábado que tú nos regalas. Gracias en especial por tu Hijo amado Jesús, y gracias al Santo Espíritu estamos aquí, que Él está trabajando en la tierra y en tu pueblo. Te pido ahora que bendigas a mi hermano que va a dar tu mensaje.
que tu Santo Espíritu le haga recordar todo lo que haya estudiado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿hay rincón de niños? Ok. Feliz sábado a todos, buen día. Hoy es un día especial para los niños, porque hoy es el día del niño adventista y también del aventurero. Por esta razón tengo mi pañuelito, porque tengo la bendición también de poder ser parte del club para un futuro no muy lejano, si Dios lo permite, poder implementarlo acá en nuestro templo. Así que bueno, la historia de hoy dice un niño que agradó a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido algo y después de mucho tiempo lo encontramos y nos llevamos una sorpresa por el uso que le dimos antes o porque no lo recordamos y lo volvemos a usar, ¿no? Bueno, este niño llamado Josías, de muy pequeño, a los 8 años, lo pusieron en el puesto de rey. Su papá no estuvo por buenos caminos, entonces fue asesinado. Y a él, la Biblia nos cuenta, de que fue nombrado rey. Y él, de muy pequeñito, a sus 8 años, tomó la decisión de seguir a Cristo, de seguir a Dios, sus palabras, de seguir sus pasos, todo lo que él sabía. Pasó el tiempo y se ve que estaba la aldea, o sea, Judá, el pueblo, estaba muy desorganizado, habían tomado costumbres idólatras, habían puesto muchos ídolos y la cosa no estaba muy bien en el pueblo. Entonces él dijo, voy a poner orden. Y hacía cosas de personas que aman a Dios, siguen sus preceptos, pero sin saberlos. Entonces él, bueno, después de pasado unos años, acá nos cuenta la historia que más o menos antes de sus 22 años, de sus 20 años, él decidió poner orden en el templo, la iglesia de ese entonces. Y comenzaron a organizar el templo, a separar las cosas que podían ser útiles, las cosas que ya no le iban a dar uso, y en eso un sacerdote encuentra un rollo, que sería nuestra Biblia, y él se dio cuenta, este sacerdote se lo lee al rey, y se dieron cuenta de que estaban haciendo cosas bien, y cosas que no estaban para nada bien. Entonces ahí él tuvo la decisión, dijo, bueno, esto se lo vamos a comunicar al pueblo. Los reunió y le contó todo al pueblo, se lo leyeron. Entonces así cuenta también la Biblia de que él hasta que él fue rey en Judá, se siguió la voluntad de nuestro Dios. Esto como relacionado al día nos deja de enseñarse más que nada a nuestros pequeños, que de muy pequeñitos pueden ser luces y tomar buenas decisiones. Siempre le estamos diciendo con la señora Pris, implementar la oración. Todo lo que tengan que hacer o algo, implementarlo en la oración, ponerlo en las manos en la voluntad de Dios. Que desde muy pequeñito pueden tomar esta decisión y encaminar a los demás y nuestra vida para el Señor. Feliz sábado, hermanos. Antes que nada quiero decirles que me siento feliz de estar acá porque para mí es como si fuera parte de mi familia ya, porque ya muchos me conocen, muchos nuevitos, también hay personas nuevas que yo no las había visto antes, pero que eso da también un poco a entender que la iglesia trabaja, y eso es importante, ¿no? Agradezco también acá a los chicos que están siempre pendientes de estas cosas, ¿no? Porque yo la tecnología soy nulo, no capto una, ¿no? A veces en mi trabajo tengo esos problemas que ya me queda poco incluso ya para jubilarme, entonces he tratado de aprender lo que más puedo, pero no es lo mismo que un chico joven de esto, ¿no? Y hablando acerca un poco de las cosas que escuchaba hoy en la escuela sabática, como decía Matías allí en cuanto a lo que nos toca a cada uno, ¿no? Dar el mensaje a los demás. Yo soy re tímido, ustedes me ven acá ahora, pero yo le decía a Matías, yo estoy porque me invitaron, y cuando puedo trato de llevar el mensaje, porque como la hermanita decía hace un rato que ella conoció el mensaje ya de grande, yo al revés,
Yo ya mis abuelos, mis padres, todos eran ya de la dentista. Entonces yo soy como que estoy obligada a ser dentista, porque ya me metieron en los colegios dentistas, todo dentista, la universidad dentista. Pero claro, después algún día le voy a contar, ¿no? De los 14 a los 20, fui un desastre, hermano. Yo la verdad que no sé cómo estoy otra vez acá. Gracias a Dios que conocí a la que es mi señora, que hoy no me acompaña, pero les mandó saludos, porque a ella no le gusta acompañarme cuando predico, porque está allá atrás, pero está. Porque algo digo que no le gusta y me pone nervioso. Entonces, le digo, yo cuando predico vos no vas. Bueno, y quedamos así. Entonces, claro, porque a lo mejor hay cosas que le molestan a ella, pero a lo mejor a los demás no sé, yo no sé eso. Entonces, yo hablo lo que me pasa en el momento, le digo. Y por eso que no me acompaña. Cuando venimos de visita sí me acompaña, pero si no, no me acompaña. Pero bueno, es lo que me tocó, ¿no? Son 45 años juntos ya, así que no podemos estar peleándonos a esta edad. Pero hermano, lo que yo quisiera tocar en esta mañana, y yo le decía recién a Matías que a veces uno se siente nervioso, por más que seamos conocidos, o que ya algunos me han visto predicar, pero uno siempre le tiemblan las piernas, ¿no? Porque parece que no, pero no es cosa de estar acá al frente y hablar así nomás, porque tenemos que estar preparados por lo que Dios nos pide que hagamos en este momento acá arriba, ¿no? Y hace más o menos 2 meses atrás me fui a una iglesia que yo no conocía. Paso siempre por esa iglesia, capaz que vos la conocés, la iglesia de Barrio Sarmiento. Está por donde está la Coca-Cola, que le dicen hoy, que es el Mercado Central. Metía para adentro. Yo siempre veía el cartel de lejos, pero pasaba toda la mañana, paso por ahí cuando iba a trabajar, ¿no? No la conocía. Y ese sábado mi señora se sentía un poco mal, le digo, no, yo no voy a ir a mi iglesia porque no estoy yendo seguido a mi iglesia, que es la que está a 5 cuadras de mi casa. Voy a ir a otra, quiero ir a conocer otra. Entonces me fui para esa iglesia que yo siempre veía. Hermano, no me van a creer. Así como llegué, entré, no me dieron ni la hora. Suerte que yo soy de la iglesia y sé cómo son las cosas, ¿no? Hay iglesias que te abrazan, te dan la bienvenida. Entré, me senté, todo bien. Nadie me dio ni siquiera buen día, nada, ¿no? Y estaban los hermanos ahí conversando en la entrada. Bueno, ya me di cuenta que no era lo que yo esperaba, pero no importa. Uno va por quién, por Dios, no por la gente, ¿no? Bueno, me senté. Al rato apareció una chica, me tomó el nombre así, seguramente era para dar la bienvenida y esas cosas. Pero a lo que yo me sorprendió, que cuando estaba allí, yo veía sentado a 3 filas más adelante mío una persona que le veía la espalda, pero así de refilón me parecía conocido, tal que yo creo, pero no estaba seguro. Y cuando ya en un momento dado se dio vuelta bien del todo, que estábamos cantando, miró así y le vi la cara, y era la persona que yo conocía desde allá, hacía unos 10 años atrás, pero no lo había visto nunca más, porque él vivía a 3 casas de donde yo vivo, un paisano, un boliviano, con su esposa, y ellos no eran de la religión, nunca fueron de la religión, eran de la feria y todo eso, entonces. Pero a las nenas que eran chiquitas, mi señora las invitaba a la iglesia, entonces iban. Eran buenos vecinos, muy buenas personas. Pero después desaparecieron del barrio y se fueron, nunca más los vimos. Supimos que se habían ido a Bolivia. Pero en ese lapso de tiempo, por lo que él me contaba ahora, después cuando lo vi en esta iglesia, las nenas cuando llegaron allá quisieron estudiar en los colegios dentistas. Ellos no eran los dentistas, pero bueno, las pusieron allí. Y resulta que con el tiempo, no sé cómo, él y la esposa se bautizaron. Seguramente por intermedio del colegio, habrán llegado a su casa, ¿no es cierto? Y se bautizaron. Y ahora andaba de paseo él acá, siendo un familiar, y fue a esa iglesia. Entonces cuando me vio, me abrazaba, ¿viste? Hermano, somos hermanos en Cristo. Pero yo no lo podía. ¿Vos sos Martín? Le decía yo. Sí, hermano, soy Martín. Y yo, hermano, no podía creer la felicidad que me agarró, pues yo no lo conocía mucho, éramos vecinos nada más. Entonces yo decía así, ¿no? Pucha, la sorpresa que me llevé yendo a esta iglesia, y este hombre me abrazaba así, pero como que estaba contento. Yo nunca le di el mensaje. Él veía que yo lo sábados iba a la iglesia nada más. Entonces nosotros a veces estamos predicando sin dar el mensaje, sin hablar, pero ellos nos veían, más después a sus hijos, ¿no es cierto?, que mi señor le invitaba. Pero a veces cada uno tiene, como decían, sus dones para poder llevar el mensaje a otros.
Así que, hermano, no nos preocupemos si nosotros hablamos o no hablamos, porque a lo mejor nuestros hechos hacen que otros se den cuenta cómo somos realmente, ¿no? Aunque, ojo, miren que me he encontrado con muchas sorpresas a veces. Dentro de la iglesia, unos santos, unos señores, qué bárbaro. Y en la casa, ya me pasó, por eso no quiero meterme en ese tema. Eso es para otra predicación. Pero vamos a la predicación de esta mañana. Vamos a ver qué nos quiere mostrar Dios. Yo había puesto, porque no sabía mucho si ponerle así o no, porque no me gusta mucho, pero bueno, en la Biblia está puesto así. La historia de Urías y David, donde es un adulterio y engaño, ¿no es cierto?, que lo que aparece acá en esto. Pero me gustaría que ustedes buscaran en 2 de Samuel, para que ustedes sigan más o menos el relato. 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 en adelante vamos a ir mirando. ¿Qué es lo que sucede aquí? Acá yo generalmente les llevo cosas para los niños, ¿no? Pero quiero que entendamos una cosa. Cuando yo era niño, y seguramente a los chicos de acá también, ¿qué le enseñan de David? ¿David qué era? Un pastor de ovejas, ¿no es cierto? Cuidaba sus ovejitas, por allí venían leones o venían alguna serie de animales salvajes que querían comerse a sus ovejitas y él estaba siempre dispuesto a poder defenderlas, ¿no es cierto? Pero ¿con qué lo hacía él? ¿Qué tenía él? Una onda, ¿no es cierto? Una gomera que le dicen acá. Y las gomeras que hay hoy en día son así, ¿no es cierto? Como dos palitos con una que se tira así, un elástico fuerte, ¿no es cierto? Y se tira las piedras. En esa época era con una especie de largo así como elástica, así. Se ponía acá y la piedra se ponía ahí, ¿no? Y empezaban a rodearla así. Y la lanzaban. Y salía con fuerza, ¿no? Porque es como las nuevas que hay acá. Entonces, nuestras historias de niños, de David, son esas. Yo me acuerdo que ya las sabíamos de memoria, cuando venía algún pastor a hablar oh, sí, ya la conocíamos la historia, sabíamos que era ahí. Pero después en la otra parte, donde es más adolescente, ¿y qué pasa con David? ¿Con quién se enfrenta? Con un gigante, ¿no es cierto? Entonces eso también es parte de nuestra historia de niños, cuando nos enseñaban que... Entonces para nosotros David era un personaje valiosísimo para nosotros como chicos, ¿no? Donde nos enseñaban eso, que se enfrentó a Goliat y empezó con la onda, ¿no es cierto?, a dar vueltas, a girar, hasta que se la mandó, ¿y a dónde le pegó? En la frente, ¿no es cierto?, en el único lugar que tenía el espacio ahí donde él veía, y podía se levanta y ahí sonó. Pero esas son cosas de Dios, ¿no es cierto? No es cosa de David nada más, al margen de que debe haber tenido puntería David, ¿no? Entonces, esas son las historias que nosotros tenemos desde niños, cuando somos chicos, de David. Pero antes de continuar con la segunda parte, que ya viene para los más grandes, que ahí entramos nosotros, quisiera pusieran hay un cantito allí que pedí que si lo podían poner antes de pasar a la que es, para entrar en órbita de lo que vamos a conversar, ¿no? Pecador sin esperanza, Jesucristo me ama a ti. Cuando estaba yo perdido, y Jesús salvóme a ti. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vivo hace más. Cuando en tentaciones a tu lado Cristo está, al lugar seguro guía en las pruebas hacia Dios.
yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y será. Hasta que llegue a la celestial ciudad, donde la vida y dicha nos hará por su bondad. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Qué hermoso, ¿no? A mí me encanta la música. Yo los sábados, antes, ahora no, porque no sé por qué se me apagó la luz, parece, pero pasaba cantando, ¿no? Y cantaba en mi iglesia y todo. Pero desde hace un tiempo es como que, no sé, como tengo muchas críticas por ahí cerca de mi casa, entonces prefiero no cantar. Así que mejor seguimos como estamos. Vamos a ir al texto que está en 2 de Samuel 11, del versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David, no nos olvidemos que era el que mandaba en todo ese lugar, ¿no es cierto? Era el rey de ese lugar. Y su ejército siempre andaba tratando de conseguir más terrenos, más territorios, y conseguir esclavos, ¿no? Que era lo que en ese momento se hacía como algo muy, muy vulgar, muy normal, ¿no? Pero fíjense que en esa oportunidad David se quedó allí en el palacio y sucede algo. Ahora vamos leyendo el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Imagínense ustedes la situación, ¿no? Él se levanta, ¿no es cierto?, de su palacio, donde estaba durmiendo, sale y se empieza a lo mejor a desperezar cuando de pronto ve algo que le llamó la atención. ¿A quién no le va a llamar la atención, no? Vio a una chica ya desnuda, bañándose. ¿Quién no? Como dice el pastor Guillón, a mí me vas a decir que no vas a mirar. Sí que vas a mirar. El tema es, ¿qué es lo que después nosotros tenemos en nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos hacer con esa mirada? Porque una cosa es mirar, bueno, ya está, me voy adentro. Pero David se quedó y le gustó a esa chica. Y entonces allí viene la otra parte donde estamos hablando, yo hablo de David como que David era un adventista de nacimiento, porque él conocía todo. Él sabía todas las cosas. Él sabía lo que estaba tramando en ese momento. Pero a veces nuestras formas de pensar, el enemigo nos toma y nosotros sabiendo que está mal lo que vamos a hacer, pero es más fuerte lo que estamos por hacer que frenar y decir, no, esto está mal. Sin embargo, él siguió su instinto de lo que pensaba, ¿no? Fíjense lo que dice después el versículo 3. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo.
Allí él quería saber qué es lo que pasaba, quién era esa mujer, porque claro, le intrigó tanto que él deseaba estar con esa mujer. Y ahí viene la otra parte. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea que, cuando yo me ponía a leer esta historia, porque uno a veces ya ha leído, ha escuchado toda esta historia, pero cuando vos te ponías a meterte en esto, ¿no? Vamos a suponer que cada uno de ustedes piense que es David. Y también vamos a poner el caso de la mujer, que sabe, ¿no es cierto? Que de alguna manera también ella entra en esta historia. Si yo como adventista, sabiendo que está mal lo que voy a hacer, pero es más fuerte, que me gusta, y me gustó, y yo la quiero, que decir, no, Señor, discúlpame, pero yo no puedo hacer esto. Pero él se dejó guiar por sus pensamientos, por su forma de que quería tener a esa mujer como sea, y entonces averiguó y la mandó a buscar. Ahora viene la otra parte de la mujer. Ustedes saben que el rey, cuando se decía algo, había que hacerlo, porque era algo que si no era la muerte. Pero si esa mujer hubiese dicho no, capaz que iba a morir. Capaz que no, eso no lo sabemos, porque eso no está escrito. Pero también ahí entra la parte de la mujer, ¿no? Donde de alguna manera tuvo la posibilidad de decir sí o no, pero bueno, era el rey. Y ella sabía que no se podía oponer a las cosas del rey. Tuvo a lo mejor hasta temor, mejor voy. Y esa tuvieron la relación, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede más adelante? Fíjense lo que dice en el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, o sea, estoy embarazada. ¡Wow! ¡Qué problemón!, ¿no es cierto?, para David ahora. Porque yo creo que no se la esperaba esta. Estaba la posibilidad, por supuesto, pero él no pensó en que después podía llegar a pasar esto, ¿no? Entonces David, acá viene la parte perversa de David, si él era adventista, vamos a ponerle adventista, ¿no?, porque él conocía las cosas, ¿cómo todavía tenía esa mentalidad de ya empezar a cranear en su mente lo que iba a hacer para salir del embrollo que se había metido, ¿no es cierto? Dice que entonces David envió a decir a Joab. Joab era el general que tenía ya de las tropas donde mandaba todo. Envíame a Urías Eteo. ¿Y Joab qué hizo? Se lo envió, ¿no es cierto?, a Urías. Y cuando Urías vino a David, ¿no?, David pregunta por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, ese era todo un verso como para entrar en conversación con él, que como lo había mandado a buscar para eso. Imagínense ustedes la perversidad de David. ¿Cómo puede ser un hijo de Dios pensar de esa manera? Pero él lo estaba haciendo. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea que encima David le propone, andate a tu casa. ¿Cuál era la idea de David? Que se quedara en su casa con su mujer y esa noche tuvieran algo y ya zafaba. Ya listo, ya hijo de él. Y encima le mandó presente, ¿no es cierto?, cosas de comida, seguramente para que tuviera una buena noche y todas esas cosas, para que la pasara lindo. ¿Quién no lo haría? Vos venís de la guerra, venís de estar allí con sangre, ver tus amigos que mueren, gente que está alrededor sufriendo, y ahora tenés la posibilidad de llegar a tu casa y capaz que poder descansar, estar con tu esposa, comer rico, todo lo que vos quieras. Yo creo que a lo mejor alguno de nosotros lo hubiese pensado y dice, me quedo acá y lo paso bien. Ahora fíjense, estamos hablando de Urías que no era un adventista, pasa a ser uno que no conoce de Dios. Pero algo tenía en su mente de Dios, porque vamos a ver más adelante lo que él dice. Porque fíjense que ahí donde entra la parte de los que somos de la iglesia o de nacimiento, que a veces somos de nacimiento, pero qué maldad que tenemos a veces en nuestra cabeza, ¿no? Lo que pasa es que depende de cada uno de nosotros, si lo hacemos o no hacemos lo malo, eso ya depende de cada uno. Y este otro que no, que algo era hitita,
No se olviden que de donde era él, que era, su nombre significa, mi luz es Yahvé. Fíjense que el nombre que tenía este Urías ya significaba algo de Dios. Capaz que ni lo sabía. Sabía el significado de su nombre, pero de Dios hasta por ahí nomás. Sin embargo, dice, vamos al versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Claro, porque como él era un tipo que era, después de un general vendría él, a lo mejor, ¿no es cierto, hermano? Usted que sabe también de la Biblia, yo escucho ahí como habla a veces. De él sido después de un general con un capitán, algo así, porque tenía gente que lo rodeaba a él, que lo cuidaba. Y él cuando fue a ver a David, fue con su comitiva, con sus soldados que lo cuidaban a él. Entonces, con toda su gente, él, en vez de irse a dormir a su casa, se quedó abajo del palacio, ¿no es cierto? Ha sido algún lugar donde tenían hospedaje, qué sé yo, pero se quedó allí, no fue hasta su casa y se quedó con toda su gente en esa noche. Claro, David pensando, ya estará en su casa, estará con su mujer, pero resulta que ahí viene la otra parte, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, porque se ve que lo llamó, y le dice, ¿no? ¿No has descendido a tu casa? ¿No has venido de camino? ¿Y por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, vení cansado de una guerra. Te estoy dando la posibilidad de ir a tu casa. No lo sé. ¿Por qué? Si tenés la posibilidad de hacerlo. Y ahí viene la parte donde a mí me conmueve lo de Urías. De lo poco que él conocía de las cosas de Dios, sin embargo, él fue más fiel en lo que sabía. Dice en el versículo 11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, o sea, su jefe de él, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Qué pregunta que le hizo encima al mismo rey David. Sabiendo el rey David, conociendo todo esto, y le hace la pregunta, ¿por qué no descendiste a tu casa con tu mujer? Y él le contestó de la otra manera, ¿no? De lo poco que, porque él sabe que si estaba el arca de Dios ahí, era porque era algo sagrado. Él sabía que algo, estando el arca ahí, Dios estaba con ellos. Y él no era adventista, él no conocía mucho, pero lo poco que conocía lo puso en práctica. Ahora viene la otra parte, ¿no? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, le dice Urías a David, que él no iría a dormir a su casa, ¿no? Entonces dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. O sea, tuvo 2 días más para pensar de si iba o no a su casa. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Seguía David con su mente completamente ya tomada por Satanás, porque ya no le importaba nada. Él quería de alguna manera hacer que Urías se emborrachara y en su borrachera se fuera a su casa. Era lo que él más deseaba. Y él dice que cayó la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, otra vez, él siguió firme, Urías, en lo que él tenía en mente, ¿no es cierto? No, porque es fácil, por ejemplo, si a nosotros, los que no nos conocen, que somos de la iglesia, qué sé yo, y nos ofrecen algo por ahí que vos sabés que está mal lo que nos están dando, pero si no hay ni un hermano ni un pastor, vamos a meternos y le damos un traguito por ahí escondido. Pero si sabemos que el que está mirando desde arriba no es los que están alrededor nuestro. Y a veces podemos caer en esas tentaciones. Cuidado que a veces ha sucedido. Yo conozco casos, hermano, yo soy nacido y criado dentro de la iglesia, entonces conozco, he visto, y a veces me ha ocurrido a mí que me dicen,
Si no está tu pastor acá, no hay nadie que te... Dale, metele. Si vos sos medio débil, por ahí le das, ¿no? Pero nosotros sabemos que el de arriba es el que ve todo. Él es Dios el que sabe todas nuestras actitudes y todas esas cosas, ¿no? Entonces dice acá, el número 14 de 2 Samuel, ¿no? 11:14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Fíjense hasta dónde llega todavía la maldad de David. Como vio que no pudo hacerlo entrar a su casa, escribe una carta con letra y puño de él, donde le manda a decir a Joab, que es el que está a cargo de todo el ejército, que lo ponga enfrente de la batalla. Él es un hombre valiente, él no se iba a achicar. Que lo ponga y lo deje solo. ¿Para qué lo haces? Para que muriera. Ahora vos decís, pero ¿cómo? Si este es un hombre de Dios. Él es un hombre de Dios. Y está mandando a que maten a otra persona. ¿Hasta dónde llega la maldad a veces de nosotros cuando no reaccionamos y no vemos a Dios primero, sino que estamos pensando en nosotros primero? Y él quería en ese momento sacarse eso de encima porque iba a ser un problema para él. Ahora fíjense, ¿no? Estando allí en la guerra, yo no voy a seguir leyendo porque así no quiero pasarme de la hora. Este hombre allí lo dejan solo, ¿no es cierto? Y muere. Urías muere. Pero yo veo una cosa acá. Yo creo que Urías nunca se enteró de lo que estaba pasando. Es como un amigo que esto me hace recordar una cosa. Yo vivía en una época cuando recién llegué no sé, algunos saben, otros no, pero yo soy chileno, ¿no? Llegué muy pibe acá, y vine a vivir acá en Moreno. En Moreno llegué, después a los meses, por intermedio de mi trabajo que tenía, que me quedaba demasiado lejos, mi jefe se enteró, entonces me consiguió para que viviera en San Telmo. De ahí de San Telmo hasta donde estaba mi trabajo eran 20 minutos, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos a vivir ahí con mi señora. No, de esos, ¿cómo le dicen? Tipo, donde hay mucha familia. Claro, al frente estaba el conventillo de La Paloma, le decían, en las películas salía ese conventillo. Y nosotros estábamos en otra del frente, pero no era tan conventillo porque habían 3 familias nada más vivían ahí. Bueno, en una de esas familias éramos nosotros, ¿no? Que estábamos ahí. Y resulta que había una pareja que tenía como 4 o 5 chicos, todos chiquititos, todas nenas chiquitas, muy, muy lindas, chicas, bonitas. Y ellos eran jóvenes todavía, eran muy jovencitos, yo los veía muy jóvenes para tantos chicos, pero bueno. Pero se ve que había un conflicto ahí entre la pareja, porque la esposa, una mujer joven, no sé, calculo unos 30 y pico de años, pienso yo, ¿no? Yo en ese momento tendría 20 años, y yo la veía a ella usando minifaldas y provocadora. Nosotros teníamos que subir una escalera para llegar al piso de arriba, y las escaleras eran así tipo largas hasta llegar arriba, ¿no? Abajo había una ferretería. Y entonces, para entrar a nuestra casa, nos teníamos que abrir ahí y subir. Y a veces algunos se quedaban sin la llave o no podía entrar, entonces tocaban el timbre, alguno lo escuchaba, salía a abrir. Bueno, y a veces me tocaba que yo le dejaba la llave a mi señor porque tenía que salir a comprar. Y bueno, llegaba del trabajo, yo tocaba el timbre, le tocaba a ella. Pero siempre desde arriba veían quién entraba. Nosotros estábamos al fondo, entonces mi señora no podía ir al balcón a ver quién era, tenía que venir a abrir. Ese día mi señora parece que no estaba, porque no salió a abrir. Pero alguien miró desde arriba, yo vi que alguien vio, pero no alcancé a ver quién era. Cuando después ya estoy abajo, que sentí que que sonaban los calores, y era esta mujer, ¿no? Me abre la puerta, le digo muchas gracias, y sale corriendo para arriba, sabiendo que era con minifalda, ¿no? O sea, era provocativa la cosa. Y yo decía por dentro, lo tiro, ¿por qué le hace esto a esta mujer? Porque encima no era fea, no era una mujer fea. Entonces, yo me quedaba un rato ahí abajo, mejor, haciendo el adventista, ¿no? Hasta que se me pasara todo esto y después subía yo. Y yo le decía a mi señora, esta mujer es provocativa. Le digo, ¿cómo puede ser que es grande, ya tiene hijos chiquitos todavía? Le digo yo, y es como que te provoca, le digo yo. Sí, me dice, ya, en el día yo la veo como es acá, dice. Y
Cuando me di cuenta una vez, salgo de a mi trabajo, yo salía a las 6 de la mañana, y antes salía el hombre que era el esposo de ella, salía a las 5:30 más o menos, se iba a trabajar. Un tipo muy laburador, muy responsable. En cuanto él se iba, yo creo que no pasaba ni 10 minutos, y entraba un flaco ahí. Y se quedaba ahí. Yo me iba, y le decía a mi señora, ojo que ese flaco entra ahí, pero mira que yo no sé si va para el fondo, le digo. Y me decía, cállate, vos, ¿qué te pensás que soy yo? Y yo por molestarla, ¿no? Y resulta que, claro, el hombre lo engañaban. Pasó el tiempo, nosotros nos fuimos de ese lugar, nunca más supe de ello. Pasarían unos 10 años y un día yo voy a migraciones por unos papeles que teníamos que realizar allí. Estoy en la fila de migraciones y veo a un señor así, y yo me parecía conocido, pero no me recordaba bien quién era, porque yo de los nombres de la gente me olvido. No me acuerdo nunca de los nombres, pero yo veo tu cara una vez, yo sé que te he visto. Y te voy y te pregunto, y mi señora se enoja, ¿para qué? Por ahí no es, me dice, pero es que yo sé que conozco. Conflicto con mi mujer, porque yo veo a alguien, yo sé que lo conozco, yo voy a saludarlo, y como sea, le trato de sacar, ¿quién era? ¿Viste? ¿O dónde nos conocimos? Bueno, y ese día estaba ahí y lo veo al hombre. Y lo miraba, yo digo, usted me tiene cara de conocido, le digo, pero no sé de dónde. Sí, usted también me dice, ¿pero de dónde puede ser? Digo, usted no va a la iglesia, yo primero lo relaciono con la iglesia, porque como camino por tanta iglesia, ¿será de alguna iglesia? No, me dice, yo no soy de ninguna iglesia. Ah, ¿de dónde puede ser? Y ahí nos empezamos a acordar, él vivía en Santeno. Ah, sí, usted era que... Sí, yo soy ese, me dice. Dice, lamentablemente, dice, le digo, ¿y qué es de Julie? Le llamaba Julie. ¿Y qué es de Julie? Le digo. No, eso, mirá, no me vas a creer. Dice. Él pensaba que yo no sabía. ¿No? Las cosas de la vida nos divorciamos, dice, y lamentablemente dice, todo en la cuadra esa donde vivíamos, sabían el conflicto que había, que yo tenía sin saberlo, porque el afectado, decía él, el afectado, el último en saber, dice. Entonces dice, no se va. Entonces, uno a veces piensa que, bueno, no se puede meter en todas las cosas, uno de los matrimonios, ¿no? De las parejas, una pareja es como un mundo aparte, todos son distintos, ¿no? Y yo creo que en el caso de Urías, él nunca supo lo que estaba ocurriendo, porque él fue fiel a lo que él hacía, ir a pelear por su patria, a comprometerse con sus compañeros allí que estaban en la guerra, pero de lo que sucedía en su casa, él nunca se enteró, porque él murió y hasta ahí quedó todo. Ahora, si ustedes me dejan la parte donde interviene Dios, vamos a llegar hasta esa parte nada más, porque después sigue, pero ustedes después en su casa la terminan. Vamos a buscar lo que sucede con Natán. Dios utiliza a un profeta para darle a conocer la macana que se había mandado. Vamos a buscar el capítulo 12 de 2 de Samuel, ahí mismo donde estamos, 12, y vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice así, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Vamos metiéndonos en lo que le está contando Natán a David, ¿no? El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, tenía como a una hija. Ustedes saben que hay chicos, o hay gente grande también, que tienen una mascota en su casa y es como si fuera un hijo. Lo cuidan, le dan de comer, duermen allí con ellos. Bueno, así era la corderita que este hombre había criado y con sus hijos la tenían, ¿no es cierto?, como algo, lo más lindo que tenían. Ahora fíjense lo que dice el versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico. El hombre rico, acuérdense que tenía muchas vacas, muchas ovejas, tenía de todo. Y este, que era rico, no quiso tomar de sus ovejas, ni de sus vacas, para guisar para el hombre que había llegado allí de lejos, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Mire que sinvergüenza, ¿no? Teniendo de todo él, va a buscar la otra, la que tenía el pobre. ¿Qué pasa con David cuando escucha esa historia?
Fíjense lo que pone en el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Fíjense lo que dice David en ese momento, porque le entró todo el cristianismo de yo soy adventista y hay que hacer las cosas como corresponde, ¿no? Y dice, es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¡Wow! Impresionante cómo David, ¿no es cierto?, saca a relucir eso de que él conocía y que le gustan las cosas justas. Ahora viene la parte que entra Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Imagínense ustedes, cuando David escucha eso, yo creo que se le vino la estantería abajo, ¿no es cierto? Se habrá querido morir, porque él mismo estaba dando la sentencia de lo que le tenía que ocurrir a ese hombre que ha hecho tal cosa. Se la estaba dando él mismo. Entonces a veces nosotros tenemos que pensar, hermano, cuando decimos tal cosa voy a hacer, primero poner a Dios, porque si no ponemos a Dios en primer lugar, seguramente nuestra forma de pensar o de hacer no va a ser lo mejor. Es muy probable que nos equivoquemos, por más que queramos hacer el bien, ¿eh? Pero por ahí nos podemos equivocar. Ahora, si ponemos a Dios en primer lugar, seguramente vamos a tener la respuesta exacta, lo que Dios desea que hagamos, y va a ser todo para bien. Fíjense ustedes que la maldad que llegó a tener David, si yo me quedara con esto nada más, diríamos, bueno, David no tiene nada que hacer en el cielo, él no tiene perdón de Dios. Pero sin embargo, David, a pesar de todas las cosas que había hecho, se arrepintió, pidió perdón a Dios, lloró, porque Dios le dijo también, Natán le dijo que el hijo que iban a tener con esta mujer iba a morir. Y sufrió David por ese hijo, porque el chico nació, pero no vivió. Y David lloró, suplicó y todo, pero ya la maldad que él había cometido no se podía ya echar atrás. Siempre que nosotros hacemos cosas malas y nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. El tema es que las consecuencias de las macanas que hicimos, eso no para, eso continúa. No podemos parar eso. Es como decía hace unos días atrás, escuchaba un sermón del pastor John, ¿no? Que vos te vas arriba de un piso, te querés matar y bueno, te lanzás, ¿no? De un 10º piso, algo así. Vas en el 5º piso y te das cuenta que no querías morir, pero ya te tiraste y le pedís perdón a Dios. ¿Te perdona Dios o no te perdona? Sí que te perdona, pero ya vos vas a morir, porque ya eso, ¿cómo? No tiene ya salvación la persona, ya las cosas que van a suceder, suceden porque ya vos lo planeaste y te lo metiste en la cabeza. Por supuesto, si Dios quisiera, a lo mejor, y hace algo y no muere la persona, y está todo bien, pero hay consecuencias de lo que nosotros hacemos que no podemos frenar eso. Entonces, hace unos días atrás me tocó hablar con una señora que decía así: no, yo a mi hija le enseñé desde muy niña, dice que ella tiene que cuidarse. Si llega a ser que queda con algún embarazo o algo, no, enseguida nomás vamos y lo sacamos. No tiene sentido, dice, quedarse con un hijo que... Yo la miraba y ella era dentista, ¿eh? Digo, hermana, eso no está en lo que está diciendo. No, pero como está la juventud hoy día, bueno, puede ser que no tengan sexo y hay que dejarlo. Bueno, eso yo le digo ya es consecuencia, digamos, de usted como mamá, los padres, cada uno cuidan a sus hijos a su manera. Yo lo único que le digo, que Dios nos pide que seamos puros, lleguemos puros a nuestro lugar cuando nos vamos a casar y todo eso. Después de eso, viene lo demás. Pero hermano, a lo que yo voy, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Siempre pensamos, no, yo estoy haciendo lo recto, lo hago lo justo, lo verdadero. Pero nosotros tenemos que poner siempre a Dios primero. Porque capaz que yo estoy errándola muy feo,
pero no me doy cuenta porque no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Sin embargo, si lo pongo a Dios, seguramente Él me va a dar la forma y la salida para el momento que estamos pasando. Por eso, hermano, si ustedes leen después los siguientes versículos que están relacionados con esto, porque yo había puesto también, por ejemplo, consecuencias del pecado de David, donde sus esposas también, ¿no es cierto?, son tomadas, así como él tomó en secreto a esta mujer, sus esposas fueron tomadas en público delante de todos, por todos los que están allí. Y esas son cosas que Dios impuso. Esa es una. Y después, bueno, la muerte, ¿no es cierto?, de su hijo, donde de alguna manera Dios nos hace ver que la comunicación que nos deja Dios y lo que nos insta a que sigamos este camino que Dios nos dejó es lo que dice en San Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, después ya es Dios que se encarga de lo que nosotros podemos llevar a los demás, darle a conocer el mensaje, y como le decía anteriormente, como decía Matías, ¿no? Algunos tenemos la facilidad de hablarles a otros, pero otros no tenemos esa facilidad. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho. A mí me preocupa cuando escucho al pastor Bullón que dice, si vos, son 2 pasos o 3 pasos que dice, pero dentro de esos pasos hay uno que dice, si no llevaste a una persona a Cristo, todavía no estás completo como cristiano. Y yo la verdad que me pongo a pensar, yo, ¿a quién le he dado el mensaje? O sea, he dado mensajes sin hablar. Por ahí en mi colegio, cuando era niño, los sábados no iba al colegio y alguno preguntaba, no sé, yo voy a la iglesia, era lo único que me salía, era chico todavía. Ahora, con los años, por esto intermedio de las redes sociales, encuentro compañeros, ex compañeros, que me dicen, me ponen ahí, Luis, somos hermanos en Cristo, ¿no? Y yo, ¿cómo somos hermanos en Cristo? Algunos son adventistas, otros se fueron para otras denominaciones, pero son cristianos, que en ese tiempo no creían en nada. Pero me llama la atención de algunos que son adventistas. Y digo, ¿cómo llegaste a la iglesia adventista? Me dice, ¿te acordás que hoy a los sábados no iba a la escuela? Ah, sí, nunca fui. ¿Y pero qué tiene que ver eso? No, porque me puse a indagar, me puse a indagar que por qué yo no iba a los sábados. Y después alguien le comentó y se conectó con gente que fue los sábados, ¿no? Entonces a lo mejor vos estás dando el mensaje sin hablar. A vos te ven, tus vecinos te ven cuando vos salís con la Biblia, que los sábados salís empilchados, viste, distinto, y el día de semana no. Entonces eso también está hablando de vos, como adventista o como alguien creyente, ¿no?, en Dios. Entonces, hermano, no dejemos a Dios de lado. Tratemos de seguir siempre aferrados a las cosas de Dios, porque nosotros no sabemos qué nos depara el mañana, nosotros estamos viviendo ahora. Pero si nos encomendamos a Dios, seguramente va a ser un día hermoso, un día lindo. Pero si se nos toca ir al descanso, Dios sabrá por qué. Lo importante es que tengamos en comunión el día a día, no como hacen algunos religiones, no sé, que van una vez al año, se van de peregrinaje, se rompen las rodillas, hacen cosas que Dios no pide. Nuestro sacrificio es el día a día, porque yo no sé lo que me espera ahora cuando salgo, qué Dios me va a poner en el camino, qué cosa va a poner el enemigo en el camino. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de que Dios sea nuestro guía y Él nos va a ayudar a continuar siendo fieles a Él. Ese es mi deseo de oración esta mañana. Amén. Así que es lindo la historia. Confrontar al rey. ¿Quién contra el rey? ¿Sí? Pero era el mensajero del Señor. Si es como yo fuera y le dijera sí, me expulsa a Bolivia y me voy. Pero Canaán era el profeta de Dios. ¿Sí? Así que, y también el como dijo el hermano, Hitita, pero conoció a Dios y por eso él fue a sus convicciones que tenía. Gracias, hermano. Nos ponemos de pie para cantar el último himno.
Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Señor, gracias, Padre, por este mensaje. Ayúdanos a ser como Urias, fiel hasta el fin. Ayúdanos en esta batalla espiritual. Acompáñanos en la tarde en nuestras actividades. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto deja